Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. Séneca dijo que la vida es como una leyenda. No importa que sea larga, sino que esté bien narrada. Los escritores inventan sus historias casi siempre, pero también reflejan la realidad que los rodea y a veces, de forma intencionada o no, recurren a sus propias experiencias, a su propia vida, a la gente que los rodea, familiares, amigos, pareja. Otros autores se dedican a narrar sus propias vidas y hacen una obra en torno a ellos mismos. Sin embargo, no cualquiera logra hacer de su vida una narración interesante. Thomas Carlyle dijo que una vida bien escrita es casi tan rara como una vida bien vivida. Hoy hablaremos de autobiografías noveladas, de ese afán por contar la vida misma a través de la ficción. Les recuerdo entonces, como todas las semanas, que fue Adolfo Bioy Casares quien escribió que leer era la otra aventura y que la primera era probablemente la vida misma. Estamos pues en la otra aventura. Le llaman autoficción. Un escritor habla de un momento crucial de su propia vida y lo cuenta como si fuera una ficción. De hecho lo es, pues mientras relata la historia, esta se convierte en la trama personal de otro y del mismo. Si se tocan la autobiografía, las memorias, el relato personal, lo que ocurre es una autoficción. Aunque ha existido desde siempre, los caprichos del mercado editorial sugieren que de un tiempo a esta parte, algunos escritores se convierten en su propio personaje. Hay un viejo libro mexicano que yo admiro desde siempre, pertenece al género de las memorias, al memorialismo. Me refiero a José Vasconcelos. A José Vasconcelos y a su gran libro, El Ulises Criollo. La gran obra literaria de Vasconcelos está contenida en los 5 tomos de su autobiografía, Ulises Criollo de 1935, La Tormenta de 36, El Desastre de 1938, El Proconsulado de 39 y La Flama de 1959. En estos libros, la literatura mexicana cuenta con el más poderoso registro de introspección narrativa que autor alguno de nuestras letras se haya atrevido a emprender. En la línea de las Confesiones de San Agustín y de Rousseau, Vasconcelos comparte esa vocación central del ensayista que directamente interroga su alma. Tenemos así una épica personal donde Vasconcelos da cuenta de sus amores y sus odios, sus ascensos y caídas, su fuerza y sus flaquezas. Es además un itinerario por la turbulenta vida pública de México en los años de la Revolución y los años posteriores. A esta obra, hoy en día le habrían llamado autoficción. En Ediciones Cal de Arena hemos publicado recientemente una antología de José Joaquín Blanco que contiene las páginas más representativas de José Vasconcelos. Les muestro aquí algunos libros notables de autoficción o autobiografía novelada. Desde luego un clásico, una historia de amor y oscuridad, una autobiografía novelada. Los orígenes de una familia de Israel, la desdicha de un niño perdido en la sombra de una desgracia familiar, la creación del Estado de Israel, una prosa poderosísima, la del gran escritor Amos Oz, en una novela conmovedora, triste, emotiva. La invención de la soledad de Paul Auster, una novela sobre el padre, una reflexión sobre un misterio familiar y las consecuencias que tuvo en la vida del padre de Paul Auster. La influencia del destino en nuestras decisiones es el centro de otra pieza de recuerdo y verdad, el libro de la memoria. Hay una edición en Bocket de la editorial Planeta que se ha publicado recientemente. Entre nosotros se han publicado muy buenos libros de autoficción. Muy recientemente, Adiós a los padres de Héctor Aguilar Camín, publicado por Random House. Una intensa exploración de su familia, un relato profundo e incitante de Quintana Roo y sus orígenes, una entrañable visión y revisión de la madre de la casa Aguilar en el retrato de Emma Camín y su hermana Luisa. La desaparición y la aparición, la búsqueda y el encuentro de un viaje al fondo de la soledad a través del padre perdido y reencontrado. Otro libro de autoficción, El metal y la escoria, de Gonzalo Celorio, publicado por la editorial Tusquets, una autobiografía novelada, una crónica, una saga familiar que cuenta la migración asturiana a México en la segunda mitad del siglo XIX. Si de autoficción se trata, tenemos una novela mexicana extraordinaria de Ricardo Garibay Fiera, Infancia.
la restauración de una vida, la reconstrucción de una época, en la potentísima prosa de Ricardo Garibay. En Ediciones Cal de Arena hay una magnífica antología integral de Josefina Estrada, Ricardo Garibay. Hace algunos años también, en la editorial Anagrama, Guillermo Fadanelli publicó Educar a los topos, su propia historia en la escuela militarizada, su familia, una zona específica de la Ciudad de México, en una muy breve novela que se cuenta muy probablemente entre las mejores que se han publicado en los últimos años y que tienen que ver precisamente con la autobiografía. Un libro que recibió realmente críticas extraordinarias y que creo que además se vendió muy bien, además de que ganó el premio Jaén de novela. Julián Herbert, Canción de tumba, una de las novelas más crudas, más intensas que se hayan publicado recientemente en México. La historia de su madre, la madre de Julián Herbert, una mujer dedicada a la prostitución, el lazo extraordinario que une a una madre con un hijo y que al final, en el momento de la muerte, vuelve a unirlos con más fuerza que nunca. Jorge G. Castañeda, Amarres Perros, una autobiografía, editado por Alfaguara, un libro que está ya en muchas de las casas mexicanas y que se ha convertido en un éxito de venta. Hay una reconstrucción de época, hay una capacidad para retratar personajes públicos y también una fuerza intensa para contar su propia vida, sus amores, sus descalabros, sus caídas, sus ascensos y sus sueños. Este libro de Jorge Castañeda narra una época de México y narra también a su propia familia, narra su propia vida. Amarres Perros de Jorge G. Castañeda. La autoficción al final es ese momento, decíamos, en el cual un escritor, un autor, inquiere a su propia alma y le pregunta por sí mismo. Uno de los personajes de la novela Verano de J.M. Coetzee pregunta a su interlocutor: ¿cómo puedes ser un gran escritor si solo eres un hombrecito ordinario? Parecerá extraño, pero uno podría pensar que es justo como se ve el escritor a sí mismo. Y quizá no esté del todo equivocado. No tiene apariencia de ser un gran escritor, es callado y taciturno. Si usted se lo encontrara alguna vez en la calle, quizá pensaría que es un maestro de escuela sin nada que lo identifique del resto de las personas. No se trata de un escritor de una fuerte personalidad o que pretenda a cada paso llamar la atención. Sin embargo, aunque su persona parezca tan estática, sus libros demuestran que tiene una revolución en su cabeza, que es observador hasta el último detalle y que es implacable. Si no me cree, lea la trilogía Infancia, Juventud y Verano. Ahora se pueden conseguir en un solo tomo en Literatura Mondadori, Escenas de una vida de provincias. Las dos primeras novelas están escritas en tercera persona y relatan la vida de John Coetzee. En la primera, Infancia, el niño John crece en una región de Karoo alejado de la civilización urbana y por lo tanto con problemas para relacionarse con otras personas. En Juventud, el niño ha crecido y luego de estudiar en la Universidad de El Cabo se traslada a Londres, gran ciudad que lo hará reflexionar sobre su pasado y su presente. Pero sin duda, la novela mejor lograda de esta trilogía de vida es Verano. Ya no estamos al tanto de John, gracias a que una tercera persona nos cuenta su vida. Ahora la narración ha dado un vuelco que la hace más emocionante y acaso más entrañable. Vincent es un biógrafo inglés que está tomando notas para hacer la biografía de John Coetzee, un famoso escritor ganador del Premio Nobel que murió en Australia. Vincent entrevista a 5 personas que alguna vez convivieron con el autor. Se trata de 4 mujeres y un hombre. 2 de estas mujeres tuvieron encuentros eróticos con el autor. El hombre es un personaje que el autor conoció en la antesala de una entrevista de trabajo y con quien entabló una amistad. Resulta sugerente cómo cada uno de los personajes percibió al autor, cómo se relacionaron con él y qué características se quedaron en la memoria de cada uno de ellos. ¿Por qué lo quisieron y por qué lo detestaron? Claro, uno podría pensar que resulta un poco pedante hablar de uno mismo a través de otros personajes, pero Coetzee no es condescendiente ni siquiera con él mismo. De hecho, él mismo ha afirmado que estos libros son una especie de confesión y que la confesión, a fin de cuentas, es decirse la verdad
a uno mismo. J.M. Coetzee, Escenas de una vida de provincias. Thomas Bernhard es otro autor que recurre a la autobiografía en algunos de sus libros. Su biógrafo y traductor Miguel Sáenz lo define como un hombre solitario que no concedía entrevistas ni se dejaba fotografiar y que vivía en una granja fortificada en un pueblo perdido de Austria. Pero en realidad no hace falta conocer a un autor para saber cómo es su vida. Basta con leer sus libros, sobre todo si hay tantas referencias personales como en los libros de Bernhard. En El origen, el autor narra sus experiencias de niño, mientras estudia la primaria y la secundaria. En los dos relatos que componen este volumen, Grunskranz y El tío Franz, el autor se pronuncia contra cualquier totalitarismo. En el primero critica la brutalidad del nazismo desde la perspectiva del alumno que es educado bajo este régimen. Y en el segundo, arremete contra el catolicismo que tomó el control de Salzburgo tras la victoria de los aliados. Pues según el autor, tanto el nazismo como el catolicismo tienen el mismo efecto devastador en el ser humano. Después de este volumen, sigue El sótano, donde el estudiante de preparatoria de 16 años decide de camino al colegio abandonar el camino que ha seguido hasta ahora para optar por el opuesto. De modo que va a una oficina de empleo y consigue el primero de su vida, ayudante en una tienda de ultramarinos en un sótano en el barrio más marginal de Salzburgo. Y es ahí, gracias a la convivencia con los desposeídos, los apestados, los asociales y los criminales, que el joven Bernhard se da cuenta de sus habilidades comerciales y en el trato con esta gente. Por fin se siente útil y se siente feliz en esta especie de antesala del infierno. Acérquese a estos libros para conocer a un escritor y su vida. Como todas las semanas, usted encontrará en este breve espacio un escenario por el que pasan como ráfagas la felicidad y la desdicha de escribir, gajes del oficio, aforismos, frases, máximas. Hay algo tan evidente como la muerte y es la vida. Charles Chaplin. Hemos llegado al final de esta emisión y esta aventura. Hemos estado en el Hostal de Regina, en la esquina con 5 de febrero, en el centro de la Ciudad de México. En un hostal pasan las vidas, las familias y las biografías. Soy Rafael Pérez Gay y los espero la próxima semana. Abres una puerta y detrás de ella aparece un mundo. Eso es un libro.